les estamos proyectando un ejemplo del tipo de armaduras que se podría estar utilizando en aquellos momentos, ¿sí? Más o menos son dibujos. Y quiero recordarles que también es como una secuencia a las enseñanzas, pues, ¿por qué estamos estudiando este tema? Por una sencilla razón, porque el enemigo utiliza mucho la mentira para distorsionar la verdad y nosotros necesitamos tener clarito cómo utilizar nuestra armadura. Es importante recordar que el cristiano no está solo. Dígase usted mismo, no estamos solos. El Señor nos ha dado recursos, además de hermanos que también están expertos en la armadura de Dios por su trayectoria. Vamos a continuar entonces y hay una pregunta para todos. ¿Para qué sirve la armadura de Dios? Algunos pues ya han empezado a usarla o de pronto la están usando y no se han dado cuenta que la están usando. Pero vamos a Efesios 6, 11 y 13. Dice la palabra del Señor: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Pónganse toda la armadura de Dios. El 11, cuando salta al 13, vuelve a reiterar que es toda la armadura. Entonces la pregunta es, ¿por qué será que en algunos momentos tengo victoria y en otros momentos como que algo pasó, no estaba preparado, no estaba protegido o no estaba utilizando bien la parte de la armadura que corresponde al cuerpo? Vamos entonces, porque este mensaje en esta noche es bien ilustrativo y aquí les tengo un ejemplo. Tenemos a un señor que está vestido totalmente de la armadura. ¿Qué queremos decir con esto? Si ustedes notan, tienen varias partes y esas partes tienen un propósito por el cual nosotros debemos saber qué es su utilidad, para qué y qué protegía y por qué se usaba en los momentos de batalla. Entonces, teniendo esto en claro, noten que hay 6 partes aquí que se describen y estas 6 partes tenían una función. Pero no solamente eso, sino que no se podía ir a la guerra con el casco o dejando la espada, llevando nada más el casco o llevando el escudo, porque estaba la persona en peligro. Vamos a continuar y empezamos entonces con el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Es aquel que se coloca en el medio o en la cintura de la persona, que era en ese caso el soldado, y se ajustaba por algo. Él estaba en ese momento usando ese cinturón porque ahí se colocaban algunas cosas. Ahora, ¿cuál es la función de ese cinturón de la verdad? Usted puede leer que es para guardarse en lo espiritual de las mentiras del enemigo. Siempre las personas se han preguntado, ¿y quién dijo que nosotros podemos vivir sin pecado? Usted puede escuchar este tipo de preguntas y frases, inclusive leyendo en la Biblia van a encontrar frases como: nadie es perfecto, no hay justo ni un uno, la carne es débil, hasta con la mente pecamos. Bueno, ahí se puede hacer lo que pueda, todos somos pecadores. ¿Qué va? El pecado, el que está libre de pecado que tire la primera piedra, y por eso es que es por gracia. Entonces usamos todas estas palabras y muchas veces el enemigo también usa la palabra de Dios para engañarnos. Entonces nosotros, ¿cómo relacionamos ese cinturón con todo este tipo de frases, oraciones, dichos? Y eso es lo que nosotros a veces pensamos y por eso nos mantenemos en una condición de no victoria y no ganamos la victoria, porque sencillamente cada vez que pensamos que podemos ganar una victoria viene un pensamiento como este y salimos derrotados. Entonces el Señor tiene sus previsiones y Él quiere que nosotros pues tengamos una victoria, y Pablo, sabiendo esto, que había muchas situaciones que nos hacían
dudar de la palabra del Señor, entonces él escribió. Vamos ahora a Juan 8:32. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús en cuanto a lo que es ese cinturón de la verdad, eso que nos ciñe, ese que nos da la forma del cuerpo. Si ustedes fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y la verdad los hará libre. Esa es su primera verdad. Ese es parte de su cinturón. Conozca su cinturón. Conocer la verdad te hace libre. Pero alguien por ahí de pronto respondió, sí, pero nosotros siempre hemos sido libres, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos estado cautivos. Bueno, Jesús le dijo, las personas que cometen pecado están cautivas, son esclavas del pecado. Pero cuando las personas se mantienen ahí, siguen siendo esclavas y pues eran libres de la justicia de Dios. Ahora, conociendo la verdad, te haces ahora esclavo o siervo de Jesucristo y en este momento tú empiezas a ser libre, pero del pecado, más eres siervo, pero de la justicia de Dios. Y qué hermoso, porque hay una cosecha para todo el que se mantiene libre en la justicia de Dios, porque esa persona empieza a cosechar santidad. Entonces, todos esos argumentos que les mencioné antes pueden ser derribados, no porque la Biblia no los menciona, la Biblia inclusive los menciona, pero es para que usted esté consciente de dónde usted ha sido sacado, qué fue la obra de Jesucristo, porque Él le dice, bueno, el único que lo puede libertar soy yo, es Jesucristo. Y cuando usted tiene eso como su verdad, como su parte de la verdad de su vida, como su cinturón que le ajusta a usted su cuerpo, entonces usted nunca va a ceder ante todas estas aseveraciones que se están dando y que se manejan mucho e inclusive en el lenguaje de los cristianos. Pero muchas veces lo usamos es para poder sentirnos bien de que estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, hoy, por lo menos nosotros tenemos que deshacerlo de eso y permanecer fiel. Si permanecemos fiel, nos volvemos su discípulo. Si somos discípulos, empezamos a seguir a Jesús. Si están siguiendo a Jesús, entonces estás siguiendo la verdad. Y cada vez que te acerca a la verdad, empiezas a recibir y a cosechar santidad. Veamos entonces la otra parte de la verdad que debemos conocer. Hay mucho, pero en este momento vamos a hablar de otra parte. El versículo que ustedes tienen en pantalla habla de la esclavitud y la obra del Señor. Usted y yo como esclavos no podíamos salir de la inmundicia, no podíamos salir de la esclavitud, pero el Hijo sí lo podía hacer. Así que si Él ya dijo que usted es libre, entonces tome su libertad y sea libre. Libre, pero no para hacer lo incorrecto, sino libre del pecado. Bien, entonces el 32 que nos menciona la libertad también es un texto que esto lo dijo Jesús, no lo dijo cualquier persona, lo dijo fue Jesús. Entonces, más adelante tenemos otro texto. Ciertamente les aseguro que todo el que peca, esto fue lo que les acabo de mencionar, es esclavo del pecado. Jesús respondió, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia. Claro, porque un esclavo no es parte de la familia, es un esclavo, es una persona servidora, pero el hijo sí se queda. Y si él se quedó y es parte de la familia, entonces él tiene toda la autoridad para heredar y tomar la autoridad y declararnos libres. Seguimos adelante, entonces vamos a ver esto en el ejemplo de cómo es esta libertad. Si ustedes recuerdan el pasaje donde la mujer adúltera fue llevada delante de Jesús, Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y le hizo otra pregunta, ¿nadie te condenó? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a centrarnos en la parte amarilla. Ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Recuerda que esa palabra vete ahí, pues claro, la mujer estaba expuesta, así que ella podía regresar tranquilamente a su casa y vivir una vida totalmente diferente. Ahora,
Estas palabras son las declaraciones que nosotros tenemos que tomar como parte de nuestras vidas. Es decir, el ser humano no nos puede condenar. El enemigo no nos puede condenar. Ellos no tienen autoridad para eso. Si yo hago esto parte de mi cinturón, nunca voy a andar derrotada, porque aunque alguien sea utilizado por el enemigo para decirme que yo no tengo salvación, entonces el enemigo me acusa y me hace sentir que yo no tengo ese valor y que no soy merecedor de nada. Sin embargo, en el caso de aquí, de esta mujer que debemos tomar todos como ejemplo, la palabra es no peques más. Esta palabra es una palabra que atraviesa todo el ser de esta mujer para que ella se sienta libre, porque la palabra que salió de la boca de Jesús llegó hasta lo más interno de su vida y le declaró libre. Entonces, si Cristo nos ha declarado libre y no nos ha condenado, nadie puede hacerlo. Vamos a continuar y vamos a encontrar la otra parte de la verdad. Una vez que usted es declarado libre, usted aceptó a Jesucristo, ya usted tiene su cinturón, está puesto su cinturón, ajústelo. ¿Por qué lo va a ajustar? Porque ahora viene la santificación. Una vez escuché a unas personas hablando y qué era lo que estaban criticando y hablando. Sí, porque los cristianos se creen que son santos. Sí, porque ellos son los más pecadores. Y que esa gente que van a la iglesia son los peorcitos. Hay muchas cosas que nosotros podemos escuchar, pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro cinturón no se puede caer por eso. Hay una palabra que dice santifícalos. La palabra santifícalo es otra declaración que Dios nos ha dado para que nosotros la hagamos parte de nuestras vidas. Si usted es santificado, no es que usted lo hizo porque usted es bueno, es que aquí hay un punto. El que lo dijo con propiedad, lo dijo con autoridad. Santifícalo en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, no es usted, es Dios que ya lo declaró santo. Y yo decía en estos días, si Dios me declaró santo o santa, entonces yo no puedo discutir con nadie sobre eso, porque fue Dios. No es usted el que anda diciendo, es que yo soy un santo, yo soy un santo. No, es Dios que lo hizo, es Dios que lo dijo. Él es el que se ha placido. Ahora, ¿por qué nos declara santo? Porque esto puede causar que una persona recién convertida se vaya, porque empieza a luchar, y entonces como no logra algunas cosas, empieza a sentirse que ya no es merecedor de esa gracia y se va apartando en vez de acercarse más. Ahora, ¿cómo usted se santifica? Aquí hay una cosecha, que era lo que le estaba mencionando hace un momento. Cuando usted se acerca a la verdad, usted se expone a la verdad, cuando usted busca la verdad, cuando usted es un servidor de Cristo, cuando usted se arma con todo y se pone toda la vestidura de Dios, usted va a cosechar santidad, porque cada vez que usted se acerca, lo único que usted va a encontrar en Jesús es santidad. No va a encontrar otra cosa sino santidad. Así que si alguien por ahí en algún tipo de diálogo lo hace o le dice a usted que usted no es merecedor, o lo hace sentir que usted es igual que todo el mundo, pues sepa, hermano, que la santificación viene de Dios y Él lo declaró. Nada más que usted tiene que aceptarlo. Bien, continuamos entonces con el cinturón. ¿Cómo se ajusta ese cinturón? ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Bueno, hay que ceñirse de esa palabra, de la verdad. ¿Cómo puede ceñirse su cinturón y qué va en esa parte de su cuerpo? ¿Cada qué tiempo estudia usted la Biblia? ¿Diariamente, de vez en cuando o casi nunca? ¿Memorizas versículos de la Biblia regularmente, de vez en cuando o casi nunca? ¿Cada cuánto tiempo usted se sienta a escuchar la palabra del Señor en la iglesia y en la congregación? ¿Regularmente, de vez en cuando o casi nunca? La última pregunta es, del 1 al 10, califíquese usted mismo y diga, ¿tengo habilidades para reconocer las mentiras y el engaño del enemigo? ¿Sé cuando el enemigo está actuando?
o no puedo de pronto identificarlo y por eso caigo redondito y me desanimo rápidamente. Bien, estudie la Biblia, entonces debe ser diariamente, memorice los versículos que se le están dando. Recuerde que Jesús, todo lo que él respondió en la tentación fue Biblia, no fue palabra de Dios, y no es que la citó diciendo está en tal lugar, no, y se la sabía. Y siéntese también. Ahora ya empezaron a abrir las reuniones regulares. Tome una decisión y vaya y siéntese a escuchar la palabra de Dios en medio de sus hermanos, el cuerpo de Cristo. Y lo otro, estudie. Hay que estudiar la palabra del Señor como estamos haciendo en este momento. Entonces vamos ahora a ver, después que ya usted tiene el cinturón bien ajustado y ya sabe que usted es santo y que es salvo, y que eso es por gracia, pues vamos a ver qué hace la espada, porque es bien importante aquí la espada. La espada, mucha gente la quiere aplicar para los demás, quiere estar dándole espadazo a la gente, tratando de bajarle la cabeza a algunos. No, la espada no es para eso. La espada es para hacer otra función mucho más efectiva. Porque la espada de Dios es viva y eficaz. Aquí viva es una función y eficaz es otra función. Viva porque da vida y eficaz porque hace cosas poderosas. Hace cosas que usted ni yo podemos hacer. Y es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Entonces hay una comparación aquí, porque el soldado pues necesitaba manejar espada y tenía que aprender a usarla, porque esas espadas no eran unos cuchillitos, eran espadas para mantener al enemigo a distancia, para poder defenderse, para parar otra espada que viniera para encima. Entonces, estas prácticas pues hacían al soldado habilidoso. Pero aquí está hablando y hay una semejanza, porque la espada también dice que llega al alma, es decir, a los sentimientos. Quiere decir que la palabra también trabaja en tu alma, en tu sentimiento, también en tu espíritu y también en tu cuerpo físico. En tu cuerpo físico, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra tuétano, estuve buscando un poquito la doble función que hacía y quiero mostrarle. Ahí el tuétano está formado de minerales, de tejidos conectores, pero es la parte interna del hueso, y también de sustancias grasas que son muy importantes y minerales. Imagínense hasta dónde llega la palabra de Dios, hasta la médula ósea, esa célula gelatinosa que está dentro del hueso, hasta allá llega. Entonces, si la espada, la palabra, tiene que sanar dentro de nuestras vidas y entrar a donde usted ni yo podemos llegar, entonces ella va a entrar, porque por eso que es viva y es eficaz. La verdad del cinturón y la palabra, que es la espada, nos hace vivir una vida protegida. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo, porque aquí hay otra parte importante de nuestras vidas. Nosotros no podemos solamente ahora escuchar, como les dije hace un momento, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. No, esto no queda aquí. Además de eso, nosotros tenemos que ponerla en práctica. Hay que poner la palabra en práctica. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver entonces por qué nosotros debemos practicar la palabra. Dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Miren, no es que engañan a la otra persona. Los hermanos y los cristianos nuevos y los que estamos ya de cierta edad avanzada, nosotros no podemos pensar que yo voy a engañar a alguien si no pongo en práctica la palabra. A veces nosotros no sabemos qué es ponerla en práctica. Bueno, para eso estamos aquí, para estudiar la palabra. Poner en práctica la palabra tiene sus beneficios, y una de las cosas es que a nosotros mismos nos va a beneficiar. Es decir, que no nos vamos a engañar nosotros mismos, porque el que no la pone en práctica y nada más que se vuelve oidor, todos los martes la escucha, pero después se le olvida, hasta el otro martes vuelve y se acuerda,
y no la pone en práctica, entonces se está engañando a sí mismo. Entonces, no queremos que usted llegue a ese punto, por eso estamos aquí estudiando la palabra del Señor. Bien, vamos a ver entonces el versículo que habla del espejo. No podemos estar contentos con solamente escucharlo, tenemos que ir a más, de menos a más. Santiago 1, 23 y 24 dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Cuando sale, se le olvida su rostro, se olvida. Bueno, así mismo es la persona que nada más escucha la palabra y esa palabra no echa ni raíz, o crece entre espinos, o de pronto está junto al camino, viene el enemigo y lo hace a usted entonces olvidarse, y la semilla no germina y usted va perdiendo terreno, porque entre menos palabra escucha y menos practica, entonces usted es el que está perdiendo terreno, se empieza a usted mismo a engañar. Santiago 1:25 dice: pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla? Ustedes ven a un menino, pero cuando usted se ve así como un indefenso menino, la palabra en realidad empieza a ponerlo a usted más robusto, más confiado, y ya usted empieza a no verse como un simple menino, sino como un gran león. ¿Por qué? Porque la palabra practicada trae bendición. Entonces vamos a ir rapidito a la coraza. Ya vimos entonces la espada, ya vimos el cinturón, ahora vamos a la coraza de justicia. La imagen de la coraza de justicia, usted puede ver que él empieza tapando o cubriendo el cuello y termina donde está el cinturón. Esa parte de la coraza o de la vestimenta de un soldado cubría todo lo que es parte del cuello, todos los órganos sensibles que le proporcionan a usted la vida, porque no es lo mismo perder un pie que alguien le dé un golpe en el corazón o alguien le perfore los pulmones. Entonces es bien importante notar que la coraza de justicia cubre todo eso, cubre su corazón, cubre todos los órganos vitales de su vida. Bien, la coraza entonces está representada en Romanos 3:24, la coraza de justicia. Dice, yo voy a leer el 24 y ahí vamos a continuar entonces con el de Romanos 5:1, porque los dos tienen una gran verdad. Pero por gracia soy justificado gratuitamente, porque es por gracia, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Quién hizo la redención? Cristo. Usted no fue Cristo. Y si Él lo hizo, yo lo creo. Hemos sido salvos por gracia. La justificación que Él declaró en nuestras vidas es lo que nos hace merecedor, no porque hayamos hecho algo buenísimo, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo decía, bueno, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la coraza es la fe. Entonces, la fe es lo que nos protege a nosotros, nuestro corazón y nuestros órganos. Por eso es importante colocarse esa parte de la vestidura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ver a Dios. Sin fe no podemos alcanzar testimonios gloriosos. Entonces, la justificación tiene algo importante. Como es por fe, nos va a traer paz. Y esa es ahí donde usted va a ver, wow, se hizo efectivo. ¿Por qué? Porque empieza a haber paz en su corazón. Esta verdad nos protege a nosotros de que el enemigo venga a nuestras vidas y dañe nuestro corazón y empecemos a dudar de lo que Cristo ha hecho. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo los declaró a ustedes justos.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No le crea las mentiras del enemigo, que usted no es santo. Bueno, usted está luchando, sí, pero el que lo declaró fue Jesús. Entonces vamos entonces viendo que la coraza de la fe es la justicia. Esa justicia que viene de Dios no es su justicia ni es la mía. Nuestra justicia no es nada delante de Dios, la verdad. Nosotros tratamos, sí, hacemos muchas cosas, pero es la justicia de Dios. Bien. Dice Romanos 6:18, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Somos siervos de la justicia. Lo que pasa es que dejamos de ser esclavos del pecado para ser ahora esclavos de la justicia. Por eso es que nosotros hacemos las cosas para el Señor. Bien, en conclusión entonces, la justicia no es la justicia que nosotros pensamos. Cuando hablamos de la justicia es lo que Dios hizo por nosotros. Ponerse la coraza de la justicia es ponerse y llenarse de fe también. Estoy bajo la orden de mi Señor. Vamos entonces con el calzado. El calzado que usted se pone ahora dentro de la palabra del Señor es parte de su armadura. El que no lleva el evangelio a otros no se ha puesto el calzado. Por eso hay que llevar el evangelio a otras personas, porque el calzado es el evangelio de la paz. Si usted recibió la paz que Cristo da, entonces usted tiene paz para dárselo a otras personas. No se puede quedar con eso. Usted tiene que entregárselo a otras personas. El calzado no solamente te cubre de las piedras que hay en el camino, sino que no te vayas a arrancar una uña, no te vayas a cortar con un vidrio o a un clavo que encuentres en el camino. El calzado nos protege, pero a la vez es el calzado que nos indica que cuando usted se pone esa parte de su armadura, no es la pelea, no es la lucha contra la gente, sino es buscando a las personas para que también entren en la fila. Entonces hay que calzarse. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, y eso también está en Romanos 10:14. Seguimos entonces con nuestras partes de la armadura de Dios, con el escudo, tomar el escudo para protegerse también, pero ese tiene movimiento. La coraza no tenía movimiento, la coraza está situada en un solo lugar, pero el escudo sí se mueve. Usted tiene que tener habilidad para mover un lado el escudo y mover en el otro lado la espada. Entonces, cuando usted utiliza estas dos habilidades, por donde venga el dardo, porque esos dardos vienen encendidos, no vienen con dulzura, vienen dispuestos a darle a usted en el lugar certero. Y acuérdense que los arqueros también practican. Entonces esos dardos venían con malas intenciones, buscaban siempre los lados más sensitivos del ser humano o del otro soldado. Entonces es bien importante que aprendamos a usar nuestro escudo. Por eso es que cuando alguien le dice, tú no eres salvo, no, usted ponga su escudo inmediatamente, sí, porque Cristo me salvó, porque Cristo me sanó, porque el enemigo le va a tirar, pero para llevárselo. Entonces necesita usted utilizar su escudo. Muy bien, esos dardos también pueden venir hasta envenenados. Es bien importante recordar eso. Entonces esa fe es nuestro escudo. ¿De qué nos va a cubrir ese escudo? Nos va a cubrir de la duda, del miedo, del problema de autoestima, de la desconfianza, del desánimo, de la culpa. El enemigo, ¿cómo trabaja la culpabilidad? En vez de uno arrepentirse y seguir al Señor y levantarse, lo que hace es que anda más que todo pues con remordimiento y no se puede levantar. Hay personas que han caído y no se han podido levantar más. Bueno, es que esos dardos vienen con candela, dispuesto a quemarlo o dispuesto a envenenarlo. Entonces esto es muy importante, tener palabras de fe. Esto es bien importante. Bien, entonces hay que confiar en el Señor, que Él hará todo cuanto Él quiera. Vamos entonces con el casco. En el aspecto del casco,
se usaba porque un golpe en la cabeza puede ser también certero. Entonces, esto es bien importante. Noten que los cascos también cubrían la cara y algunos cubrían parte de la cara o nada más le dejaba visibilidad para que el soldado pudiera moverse. Pero, ¿qué es lo que hace el casco? Proteger la cabeza del soldado. Por eso es importante entonces que nosotros, el casco o el yelmo, porque la Biblia le llama el yelmo, es la salvación. Una vez salvo, salvo para siempre. Usted tiene que luchar por mantenerse en esa posición, salvo. La cabeza, porque es el blanco, es donde está la mente, y hay una cosa que el enemigo trabaja mucho en la mente del ser humano. Por eso que algunos dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, no, yo no quiero ir porque es que lo que pasa es que yo no puedo mantener una santidad. Bueno, eso es parte de la obra del enemigo. Pero recuerde esto, que el casco, como protege la mente, también encontramos su beneficio, porque a su mente usted tiene que decirle lo que vamos a leer en este momento. Tengo perdón de Jesucristo, soy una nueva creación, soy ciudadano del reino, soy hijo, por eso tengo un padre, soy parte de la paternidad de Dios. Yo recibo regalos de Dios y tengo una vida eterna. Estoy integrado, porque es otro beneficio, al cuerpo de Cristo. Nos necesitamos uno a otros para poder ser parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, no permita que el enemigo, porque usted no se pone su casco, entonces el enemigo mine su mente y usted no pueda levantarse, ir a su Padre. Entonces nosotros necesitamos ver todas esas bendiciones y meterlas en la mente, como cuando usted escribe y va guardando en una cajita. Grábese los versículos para que pueda avanzar en el Señor. El versículo que habla, Efesios 6:11, es el versículo que usted debe memorizar. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, no es contra las personas, no es contra las personas que están a nuestro alrededor, es contra las acechanzas del diablo. Y por eso que hay que tener mucho cuidado. Así como Jesús pudo identificar que Pedro estaba siendo utilizado por el enemigo, no le dijo nada a Pedro, le dijo fue al diablo y lo reprendió. Sí, le llamó la atención a Pedro, claro, pero reprendió al enemigo porque lo que estaba detrás de él era eso. Entonces, su vestido es una armadura, todas son de Dios, para que usted pueda estar firme y fíjese, contra las acechanzas, porque el diablo no puede hacer más nada que acechar nada más y tirar sus dardos desde lejos, porque eso es lo que va a tratar de hacer. Agarre una espada y póngale todos los versículos que se tiene que aprender para que el enemigo no me la desanime y usted pueda defenderse. Versículos de la Biblia para la familia, para los hijos, para todos. Y al varón también necesita colocarse su vestidura y es toda, dice que es toda. ¿Por qué es toda? No utilice nada más una sola parte de la armadura, porque entonces la otra parte de su cuerpo queda al descubierto y a expensa del enemigo. Entonces, ¿por qué tenemos que ponérnoslo todo? Bueno, porque la lucha no es contra las personas o los seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades, dominios que están en el mundo de tiniebla. Por tanto, el apóstol dice, por tanto o por lo tanto, póngase, vístase toda, no dice una, toda, para que cuando llegue el día malo, porque tampoco es que todos los días nosotros estamos en esta guerra, no. Lo que pasa es que como ya estamos protegidos, ya no van a llegar algunas cosas. Entonces, el día que llegue el día malo, dice, podamos resistir y estar firme. Entonces, memorícense el texto y yo les estoy respondiendo por qué es importante entonces ponernos toda la armadura de Dios. Con esto, hermanos,
nosotros hemos aprendido entonces la importancia de colocarnos la armadura de Dios. Espero que haya sido de bendición para mí, que he estado pues sentada viendo este tema, bueno, no a profundidad, pero sí me ha llamado la atención todo lo que dice la palabra del Señor y por qué era y es importante que nosotros nos coloquemos. Y ahora entendí también por qué a veces en algunas áreas pues uno como que está más flaquito y más indefenso. Entonces, por esto es importante entonces que tengamos presente que todo lo que Dios nos ha dado son los recursos que nosotros tenemos para mantenernos firmes y no caer. Entonces vamos a orar